Buen día, mi nombre es Eduardo Yáñez Martínez. En este video hablaremos de los mecanismos de respuesta de las plantas frente a los factores relacionados con el cambio climático, asociado a los temas vistos en la materia de biología molecular de la célula 2. Antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático? Este hace referencia a la variación global del clima de la Tierra. Si bien es normal que el clima cambie a lo largo del tiempo, lo preocupante es la velocidad con lo que esto está sucediendo. El principal causante de estos cambios es el calentamiento global, causado por la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero. De acuerdo con científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, el efecto invernadero es un mecanismo por el que la atmósfera de la Tierra se calienta, y es un mecanismo que ha existido desde que la Tierra tiene atmósfera. No obstante, el exceso de estos gases causa que la Tierra aumente su temperatura a un ritmo alarmante. De acuerdo con datos de la NASA del 2020, la temperatura promedio global se ha incrementado un poco más de 1 grado centígrado desde 1880, siendo que 2/3 de este incremento se han producido a partir de 1975. Un incremento en 1 grado puede parecer poco, pero es bastante significativo, ya que se requiere una gran cantidad de energía para calentar todos los océanos, la atmósfera y la Tierra en un solo grado. Estos cambios en la temperatura y acumulación de gases nos afectan a todos los seres vivos que habitamos este planeta. Sin embargo, haremos mayor énfasis en lo que le ocurre a las plantas, debido a su gran importancia ecológica. Las plantas, junto con otros organismos fotosintéticos como las algas, se conocen como los productores primarios, y estos constituyen la parte basal que sostiene a los demás niveles tróficos. Por lo tanto, si llegase a haber un desequilibrio en los productores primarios, la cadena trófica se interrumpiría gravemente, causando daños irreversibles a la biodiversidad. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el daño que sufrirían las especies de importancia económica para el ser humano. Para este análisis, tomaremos en cuenta los 3 factores más notables relacionados con el cambio climático: el aumento en la temperatura, los descensos en la temperatura y la concentración de gases, principalmente dióxido de carbono. Las plantas tienen un rango óptimo de temperatura que les permite un adecuado crecimiento y funcionamiento. Cuando los límites de tolerancia y adaptación al calor son excedidos, varios cambios ocurren a nivel molecular, fisiológico y celular, los cuales pueden tener efectos negativos en el crecimiento y desarrollo que pueden llegar hasta la muerte del organismo. El daño causado por los incrementos de temperatura depende de la exposición de la planta al calor, la magnitud de la temperatura, el periodo de exposición, si la exposición fue gradual o repentina, si ha habido un periodo de preaclimatación o si el incremento de la temperatura está asociado a otros factores de estrés. Hay que recordar que las plantas no pueden moverse, por lo que tienen que buscar mecanismos de tolerancia para hacerle frente al estrés. Una de las principales adaptaciones fisiológicas que poseen las plantas son los cambios en la fotosíntesis. Las plantas que viven en las zonas más áridas suelen tener fotosíntesis del tipo CAM, porque esta reduce notablemente la pérdida de agua causada por la transpiración de la planta, debido a que los estomas se mantienen cerrados durante los calurosos días y abren en la noche para realizar el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono absorbido en la noche se almacena en las vacuolas en forma de malato u otros ácidos orgánicos y se liberan al citosol durante el día, donde los ácidos orgánicos son descarboxilados, liberando dióxido de carbono para el ciclo de Calvin. Además, se ha observado que el sistema fotosintético es muy sensible al calor y se aprecian disminuciones en la tasa fotosintética cuando se expone a la planta a este estímulo. Uno de los efectos es una disminución en la actividad de la enzima rubisco. También se puede observar cierta inhibición de los fotosistemas debido al daño en membranas. Y hablando de membranas, estas suelen ser las primeras en ser afectadas por el incremento de temperatura, debido a que el calor acelera el movimiento de los lípidos y da paso a la desnaturalización de las proteínas de membrana, aumentando la fluidez y permitiendo el paso desmedido de iones, haciendo a las membranas propensas a la ruptura y por consiguiente se da la inhibición de varios procesos celulares. Además, hay un incremento de especies reactivas de oxígeno. Estas se producen de manera natural, pero en condiciones de calor, las enzimas encargadas de neutralizarlas se desnaturalizan, por lo que hay un exceso de estas, lo que se ve reflejado en un daño oxidativo.
También hay incremento de especies reactivas de nitrógeno. Ambas especies reactivas interactúan con otras biomoléculas, alterándolas. Afortunadamente, la planta tiene vías de señalización relacionadas con el aumento de especies reactivas que activan genes asociados a la resistencia térmica. La principal respuesta que ocurre en la membrana es un aumento en la proporción de ácidos grasos saturados, ya que esto incrementa la temperatura de fusión y evita el aumento en la fluidez de la membrana. Las alteraciones en la fluidez están asociadas a vías de señalización. Se ha observado que aumenta la cantidad de proteínas relacionadas al choque térmico, pero a su vez disminuye el contenido de otro tipo de proteínas. También, gracias a los cambios metabólicos, las plantas empiezan a acumular metabolitos secundarios, principalmente compuestos fenólicos, terpenoides y esteroides. Una de las vías relacionadas con esto es la del metileritrol fosfato. Es posible que los compuestos fenólicos protejan al aparato fotosintético, gracias a sus efectos antioxidantes. Asimismo, se ha observado el incremento en la cantidad de algunas fitohormonas, principalmente brasinoesteroides. Adicionalmente, se ha observado cómo las células vegetales empiezan a sintetizar sustancias conocidas como osmolitos compatibles, para estimular el potencial osmótico. Estas sustancias no tienen efectos adversos en el metabolismo de las plantas, incluso a altas concentraciones, y también tienen función de tampones biológicos, aliviando el daño oxidativo. Si bien es cierto que la situación más preocupante respecto al cambio climático es el aumento de las temperaturas, también se espera que en las próximas décadas los periodos fríos persistan y sean más intensos. El impacto del daño por bajas temperaturas en las plantas obedece a factores similares al calor, como el tiempo de exposición, la magnitud del frío, entre otros factores asociados al estrés. La actividad fotosintética se ve reducida debido a que el frío afecta tanto la cadena transportadora de electrones en los tilacoides como la fijación del carbono. Además, hay una disminución del fosfato libre disponible en el cloroplasto debido a su baja tasa de utilización, por lo que se da la acumulación de trigosas fosfatos. Adicionalmente, se ha observado el decrecimiento de pigmentos fotosintéticos. Con respecto a la membrana, el frío la vuelve más rígida debido a la transición de los componentes lipídicos de un estado fluido a uno más sólido, por lo que la permeabilidad incrementa y se da la pérdida de agua y solutos intracelulares, además de la inactivación de canales de transporte. También los movimientos de lípidos de membrana se ven reducidos. Esta pérdida de fluidez es una señal que activa las rutas que responden al frío y causan un incremento en la síntesis de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Para controlar su incremento y contribuir a la tolerancia al frío, muchas especies usan sistemas antioxidantes, por lo que para que haya una tolerancia al frío, tiene que haber un equilibrio entre especies reactivas y sistemas antioxidantes. Se ha visto que las proteínas de este sistema pueden ser oxidadas o reducidas dependiendo de la especie. Las fitohormonas ácido abscísico, ácido salicílico y ácido jasmónico han estado relacionadas también en algunas plantas con mecanismos de tolerancia al frío. La absorción de agua también se ve afectada debido a una reducción del potencial hídrico que puede causar deshidratación. De igual manera se almacenan osmolitos compatibles que retardan el congelamiento del agua, reduciendo el punto de congelación. Asimismo, el incremento de azúcares es una respuesta al frío debido al papel antioxidante de algunas, como la glucosa, en la vía de pentosas fosfatos, incrementando la producción de NADPH, cofactor que evita el daño oxidativo. Además, algunos azúcares se insertan entre los grupos polares de la membrana, disminuyendo así la permeabilidad. Finalmente, con respecto al dióxido de carbono, su acumulación es la causa indirecta de los daños observados por el incremento de la temperatura debido a que es el principal gas relacionado con el efecto invernadero. También tiene efectos directos sobre la planta, como un aumento en la producción de carbohidratos a través de la fotosíntesis. Se ha visto que la proporción de síntesis de algunos carbohidratos es mayor comparada con la de otros. En general, el incremento de dióxido de carbono representa algo positivo. No obstante, también tiene unas cuantas desventajas en exceso con respecto al metabolismo primario y secundario. Se ha visto cómo las plantas expuestas a concentraciones excesivas de dióxido de carbono han inhibido la síntesis de algunos metabolitos secundarios como el isopreno y los flavonoides.
Todos los mecanismos de respuesta mencionados anteriormente han ayudado a las plantas a adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. No obstante, es importante recordar que esta adaptación tiene un límite, donde los organismos ya no serán capaces de responder a las alteraciones del ambiente y, consecuentemente, esto los llevará a la muerte. Conocer cómo funcionan los mecanismos de respuesta nos puede ayudar a diseñar estrategias para remediar el daño que el cambio climático está causando sobre las plantas, tanto a nivel de biodiversidad como en aquellas plantas con importancia económica para los humanos. Sin embargo, lo más importante es seguir tomando medidas para reducir los efectos del cambio climático y de esta forma evitar futuras catástrofes.